queridísimas Daniela Pastrana, Ingrid Urgelles, en esta mesa insumisa. Dani, Ingrid, ¿cómo están? Bueno. Mudas, al parecer mudas, están mudas. Hola, hola, yo es que Eh, estaba esperando que Bueno, hablara Dani, pero ¿cómo no, están? no, ¿Cómo están aquí? Como bien, buen bien. término de la semana. así es. Hola, es que estaba aquí lidiando con las cosas propias de las mudanzas. Así pasa, así pasa. Pues Ingrid, un poco para irle empezando, ya dimos un pequeño preámbulo, nos faltó un tema, el cual vamos a ir dejando hacia el final de la mesa y va a ser una sorpresa, porque todo el mundo quiere que hablemos de eso, pero lo vamos a dejar al final. Un poco para ir acomodando las cuestiones que están pasando en Francia. ¿Cuál es tu valoración, no? Esta serie de movimientos, esta serie de crisis, hemos hablado mucho de los papeles de las derechas y las izquierdas en el mundo y la disputa que se está dando, que parece como un río revuelto que no tiene fin. Entonces, ¿está Francia sin gobierno? ¿Francia va a quedar a la víspera de otra revolución social como la de 1789? ¿Qué está pasando? El desastre de Macron. Bueno, está pasando algo que viene arrastrándose hace un rato ya. Yo diría que todos estos temas que vamos a hablar hoy se resumen en el fracaso de las democracias liberales, ¿no? Del primer mundo y eso que le llaman como la cosa occidental, ¿no? Como deseable, se supone, ¿no? Pero lo deseable en este minuto nos está demostrando de que en realidad estamos en crisis, ¿no? Hay una crisis general. Leía como un muy buen hilo de tweet en la retaguardia, que se llama así como ¿Cómo Macron perdió el poder y destruyó su gobierno? 7 pasos para destruir un gobierno. Y que está bien interesante, me gustaría como ponerlo acá porque es como multicausal, ¿no? Aquí no hay una razón concreta y lo que vemos ahora, la moción de censura, es simplemente como el resultado final, pero esto viene arrastrándose de antes. Y todo empieza con esta famosa guerra en Ucrania y las sanciones contra Rusia de Macron, ¿no? Donde todo este conflicto ucraniano-ruso genera, ya sabemos, todo lo que Alemania está sufriendo hoy en día también, todo el alza de los precios, ¿no? El alza del combustible, el alza de la industria alimentaria, que golpea muy fuertemente a las economías europeas en general, ¿no? Y cuando se lo critica, Macron dice que, bueno, hay que hacer sacrificios, ¿no? Da unas respuestas así a lo María Antonieta muy malo, donde dice que, bueno, aquí hay que priorizar esta guerra contra Rusia, ¿no? Que finalmente todos sabemos, a Rusia le fue bien y al resto le fue bastante mal. También está esta idea de que Macron ha perjudicado al pueblo francés para darle prioridad a Estados Unidos. Y esto también se ha visto mucho, ¿no? Es decir, como, por ejemplo, la Casa Blanca le prohibió a Europa comprar el gas de Rusia, porque obviamente el de Estados Unidos es que era más barato, el de Rusia, pero son sanciones que Europa decidió aceptar, digamos, como un fiel vasallo. También hay un tema con las compañías francesas, las empresas, ¿no? De Francia y Alemania que se están yendo de Europa a Estados Unidos por los incentivos fiscales. De alguna manera, la Casa Blanca está empobreciendo a las potencias económicas, sobre todo a Alemania y a Francia, más una serie de represiones que también las pudimos ver, ¿no? Cuando la gente se manifestó en la calle, no solamente por el tema como más de derechos sociales, como por ejemplo el tema de las pensiones, que fue un gran tema, sino también por el genocidio, ¿no? Que también salió mucha gente y Macron reprimió de manera muy, muy brutal. Y la pérdida de confianza en Macron, es decir, sus índices de aprobación que van como por ahí por el 20%, malísimo, y que el 2023 fue el líder del G7 con la peor puntuación de apoyo popular. Y Europa tampoco confía en Macron, es decir, su gente no confía en él, Europa tampoco. Y si bien algunos gobiernos europeos lo han apoyado, sobre todo lo de Rusia-Ucrania, muchos otros gobiernos europeos tampoco confían por cómo, digamos, no ha defendido los intereses de Europa por sobre los intereses de Estados Unidos. Se le suma también otro elemento, es África. Recordemos cómo Burkina Faso, como Níger, rechazaron al ejército francés, lo sacaron de ahí, es decir, este proceso colonial sobre África se ha ido de alguna manera subvirtiendo por estos mismos países. Uganda, por ejemplo, que fue muy claro hablando de la colonización francesa, ¿no? La República Democrática del Congo, que también los instó a que lo trataran de igual a igual. Kenia, es decir, cómo todos los países de África se están subordinando, o sea, como no subordinando, todo lo contrario, ¿no? Como plena revolución anticolonial contra Macron. Después hay otro elemento que es cómo él escaló la guerra entre Ucrania y Rusia, es decir, cómo mandó misiles de largo alcance, cómo consideró enviar tropas francesas a Ucrania, es decir, aumentó, digamos, el conflicto.
perdió las elecciones europeas, donde Marine Le Pen le ganó, ¿cierto?, con un 31,5 respecto al 14,5, como también perdió las elecciones francesas que él mismo convocó, y ahí uno se da cuenta de que no tiene apoyo, ¿no? Él convocó a estos comicios anticipados y el partido de Marine Le Pen le volvió a ganar en primera vuelta, en segunda vuelta volvió a perder y quedó en tercer lugar, y viene el cisma en el mismo gobierno, ¿no? Como además pierde confianza de su círculo interno, como además su círculo interno lo culpa a él de los fracasos, cómo toma algunas decisiones de manera unilateral, y cómo su protegido, el primer ministro Gabriel Attal, no quiso aparecer con Macron en la campaña electoral y terminó dimitiendo. Y viene finalmente como cereza del pastel la moción de censura, donde la crisis empieza con la disolución de la Asamblea Nacional de parte de Macron la primavera pasada, y ahora una moción de censura contra Barnier, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Hemos tenido muchas rupturas, ¿cierto?, de los partidos en Francia. Hubo 2 meses de incertidumbre sin un primer ministro que sustituyera a Tal, ¿verdad? Y Macron había decidido confiar en Michel Barnier para dirigir, digamos, los asuntos del Estado, y asignó a este perfil, que es un perfil republicano reaccionario, ¿no? Un poco para ser cómplice de Marine Le Pen con la extrema derecha. Todos decimos, mira al centro cómo le gusta poner gente de extrema derecha, sin embargo, no le funcionó. Y duró 3 meses simplemente porque Le Pen había puesto ciertas condiciones a la aprobación del presupuesto que no le fueron concedidas, y por lo tanto decidió atacar al gobierno de Macron. Ahora, ¿por qué Le Pen decide atacar al gobierno de Macron? Porque parte del electorado de Le Pen es de la ultraderecha populista, que no está de acuerdo con este gobierno burgués, como del presidente de los ricos, como le llaman, ¿no? Es decir, este lado como más popular, y por lo tanto a Le Pen le conviene pegarle para en el futuro buscar una agenda mucho más reaccionaria. Y todo esto termina con el 3 de diciembre, donde Michel Barnier decide aplicar el artículo 49 para imponer su proyecto de financiación a la seguridad social, un golpe que es antidemocrático, no es consensuado, y los parlamentarios, tanto de la ultraderecha como de la izquierda, se unen, hacen una moción de censura, ganan la moción de censura, cae Barnier, dimite y deja a Macron en una total y absoluta fragilidad. Así que ese es el gran resumen para que Dani Pastrana nos dé sus piensos. Dani, preguntarte justamente, siguiendo esto que ya el panorama que dibuja Ingrid, ¿no? Parece justamente que el centro, como ella lo resume muy bien, con las explicaciones ya más complejas que nos dio ahorita en menos de 7 minutos, que es maravilloso eso, pues justamente esto, ¿no? O sea, el centro del problema justamente son los impuestos, y también que digamos hubo un recorte bastante grande al Ministerio del Trabajo, una reforma fiscal que no se aplicó también a estos grandes ricos y que también fue generando tensiones, y también un mayor presupuesto a la defensa, ¿no? O sea, ¿qué decir de esto? Y digamos, o sea, parece ser un calca y copia luego que podemos ver en otros países, pero en la realidad francesa se está expresando hoy en una crisis política bastante fuerte, ¿no? Y bueno, pues sí, Ingrid acaba de hacer un resumen maravilloso de lo que ha sido pues esto que hemos estado viendo en los últimos meses en Francia, que en pie de página le hemos dado un buen seguimiento, y que termina pues ahora con, yo digo, el hundimiento anunciado, ¿no? De este gobierno de Barnier, que es el más corto en la historia de la Quinta República de Francia, y que estaba más que anunciado desde que lo nombró Macron, por una cosa muy simple. O sea, no tenía, lo que hizo Macron fue un poco intentando con audiencia después de las elecciones del Parlamento Europeo, en el que pues la ultraderecha había avanzado mucho. Intentó hacer esta jugada de adelantar las elecciones de la Asamblea, disolver la Asamblea, que es nuestro Congreso, adelantar las elecciones, a ver si así, pues para volver a posicionarse frente a la ultraderecha. No contaba con que el Frente de Izquierda se iba a constituir en un tiempo récord, y entonces que el señor Mélenchon le iba a dar la batalla en serio, y que se iba a posicionar como la segunda fuerza política, este Frente de Izquierdas. Y entonces lo que hizo fue hacer todo lo que en nuestros países de América Latina llamarían una dictadura, o no sé, alguna cosa, un acto de autoritarismo,
y por sus pistolas, ahora sí, que porque se le decidió, él no quiso nombrar a una candidata del Frente de Izquierdas como primer ministro, que era como la opción natural, porque pues habían quedado como habían ganado las elecciones en Francia, ¿no? O sea, es que lo normal es que nombrara a una persona del Frente de Izquierdas, no quiso, y entonces se fue por la opción de Barnier, que era, pues su partido había quedado en quinto lugar en las elecciones. Por eso digo que es un hundimiento anunciado, no le iba a salir nada, porque es como si aquí, no sé a qué partido quedó en quinto lugar en las elecciones, pues a ese le hubieran dicho, bueno, pues eres vicepresidente. ¿Cuál era? El PRD, vamos a que sea un candidato, si tuviéramos vicepresidente o primer ministro, esas figuras, que sea alguien del PRI o del PRD, pues claro que no hubiera podido gobernar. No hubiera podido gobernar porque tiene cero legitimidad las cosas que haga, ¿no? Más allá del rejuego político que está ocurriendo, digamos que una jugada que sí sorprendió, que es que el partido de Le Pen o sea, ahora sí, la ultraderecha fuera la que presentara la moción de censura. Es decir, la propia ultraderecha dijo, no, o sea, ni a nosotros nos convence, porque realmente ese es el tema con los partidos y con los que quieren ser gobiernos de centro extrañísimo, que ni a la derecha ni a la izquierda le convencen, ¿no? O sea, porque tienen medidas que por un lado eso pueden ser inaceptables para un sector de izquierda, pero también para la propia derecha y para los propios planteamientos que tienen a veces resultan demasiado insoportables. Entonces, pues lo que ocurre es lo que ya parecía, a Macron se le acabó la inteligencia política hace rato que está, de hecho yo creo que desde que no midió lo que sus medidas económicas estaban generando en la población, que provocó el avance de la ultraderecha en las legislativas parlamentarias de Europa, desde ahí, pues cada cosa que ha hecho parece que es como nuestra oposición acá, parece que Xochitl Gálvez una y otra y otra y otra y otra cosa va avanzando en sentido como contrario al sentido común, ¿no? Entonces, pues tiene esta crisis y ahora lo que está en juego es, pues, cómo van a resolverlo, ¿no? O sea, esa es la parte que está, que no es fácil, porque también el Frente de Izquierdas, pues, es una amalgama de izquierdas y, pues, esto de que vaya votando la moción contra Barnier junto con la ultraderecha, no terminan siendo cosas muy complejas. Francia lo que tiene ahorita, y ya con eso cierro, es una fragmentación tan grande que parece que tendría que ser alguien alguien que tuviera la posibilidad de convocar, o sea, yo no veo más salida más que Macron se vaya, porque por supuesto que no ha tenido esa capacidad de convocatoria y todo lo que ha hecho ha estado bastante equivocado. Entonces, tendría que pensarse en alguien que tuviera cierta capacidad de convocatoria para decir, bueno, vamos a empezar de nuevo porque todo lo que hemos hecho en el último año ha estado muy mal. No sé si eso vaya a ocurrir, pero creo que sí, la primera opción tendría que ser la salida de Macron. Y eso, pues obviamente nos genera una recomposición política en muchos sentidos, que bueno, pues ahí se la voy a dejar a Ingrid más bien. Justo en eso, Ingrid, ¿no? O sea, esta recomposición del tablero político parece abrir opciones para esta izquierda, pero que también está muy fragmentada, ¿no? O sea, en este, ¿cómo se llamaba? El nuevo Frente Popular, ¿no? Traduciéndolo al español, pues también tuvo confrontaciones fuertes justamente por las negociaciones de unos con la ultraderecha y la posición de otros de unidad, que llegan fragmentados a esto y no sé si eso puede representar, ahí tú nos dirás en tu análisis, pues un campo abierto también a la ultraderecha que ganó espacios considerables en esta última elección, ¿no? No, pues la situación es muy compleja porque son situaciones de fragilidad donde aquí cualquiera puede, digamos, avanzar y sobre todo considerando que la ultraderecha sí está articulada, ¿no? O sea, tiene a Marine Le Pen que articula, ¿no? Todo este movimiento, tiene presencia en la asamblea. Entonces, de alguna manera, esta cosa que hizo Le Pen de votarle el gobierno a Macron tiene que ver también con que ellos se quieren situar
quizás más a la derecha, ¿no? En lo que ellos van a querer imponer, que va a ser probablemente un régimen de un corte muchísimo más autoritario, o sea, muy poco democrático, porque así es la ultraderecha, más una agenda de gobierno mucho más reaccionaria, ¿no? Porque Macron es como que queda como un mono ahí que rebota entre dos fuerzas, ¿verdad? Porque como no se posiciona, y a veces hiperfacho, a veces se posiciona al centro, la de izquierda jamás, pero es como que va del centro a la derecha todo el tiempo, como los monos porfiados es que uno les pega y vuelven a subir, y le pega y vuelve a subir. Entonces, ahí está Macron jugando y eso permite la entrada siempre de la ultraderecha. Esa es la paz, es por donde pasa la ultraderecha. Y la izquierda, en el caso de Francia, claro, tiene, digamos, una fuerza y un potencial muy grande porque se ganó la elección en este frente, pero es un frente que no es orgánico, es un frente que se articula con el objetivo de ganar elecciones. Y eso siempre genera problemas porque no necesariamente se va a articular, digamos, para armar un gobierno, porque puede ser solamente por la ocasión y después volverse a desmantelar, que es un poco lo que le pasa a las izquierdas en general, ¿no? Esto lo hemos visto en otras experiencias de otros lugares, donde por supuesto que hay una gran fortaleza al momento de la elección y después ya todo se desmantela. En cambio, la ultraderecha es mucho más como logra articularse mejor siempre, ¿no? Es mucho más, porque también es autoritaria y tiene como otra forma, ¿no? Y de alguna manera yo siento que el riesgo acá, o sea, claramente Macron ya no tiene ninguna justificación para estar donde está y toda la inestabilidad está centrada en él y él debiera dimitir. O sea, en estricto rigor se tendría que ir Macron, ¿no? Eso sería lo lógico. Porque no tiene apoyo popular, porque ya le están votando, o sea, ya no tiene por dónde. Y ahí la izquierda, digamos, corre el riesgo no solo de que entre la ultraderecha, sino que Macron, para no salir o para intentar sostenerse, se va a ir hacia la derecha también, ¿no? Y va a radicalizar un poco su postura, pensando en que, por ejemplo, invitó muy amablemente a Donald Trump para recibirlo ahí con bombos y platillos, y uno dice, Macron, o de manera muy oportunista, está intentando irse hacia ese espectro de la derecha para sostenerse en este momento que está muy debilitado. Y la izquierda, habrá que confiar en la capacidad de articulación, pero aquí lo más importante de todo, creo yo, es el potencial popular de la lucha en la calle. O sea, aquí en una situación de inestabilidad como la que hay, y el hecho de que, pese a que gane la izquierda, aún así no exista esta democracia donde se pueda designar a gente de izquierda, digamos, para llevar al país, cosa que hoy la democracia muy ejemplar, ¿no?, de Francia, quien debiera salir a la calle tendrían que ser los trabajadores, los estudiantes, o sea, tendría que haber una movilización social que presionara a los partidos políticos y que presionara a Macron y que presionara al sistema democrático, entre comillas, ¿no? O sea, aquí lo que hace falta es eso, creo yo, y esa es la única manera de poder, digamos, mover la brújula hacia un potencial gobierno que sí represente los intereses de las personas, ¿no? Vaya cuestión más complicada. Un poco pensando en los temas que teníamos apuntados, ¿no? Y para ir dándole paso un poco al tema de Corea del Sur, en el cual el primer ministro, presidente, el responsable de la política, pues el presidente de Corea del Sur decidiera disolver como los poderes, ¿no? Disolver el Estado, disolver casi todo y decir, no, aquí no se puede hacer nada. Y de repente entonces llegaron un montón de manifestantes a los congresos de Corea del Sur. Las imágenes son impresionantes, ¿no? Yo recuerdo mucho ahorita una imagen de una chica que ve a un militar y le agarra el rifle y le hace así como de no me apuntes, no me dispares. Pero un poco en esta idea de la crisis de las democracias liberales y de qué representan, pues cómo enmarcamos esto, ¿no? En muchas de las declaraciones del presidente Yoon Suk van en cuanto a no queremos que se nos meta el comunismo de Corea del Norte. Y entonces de repente parece que retrocedimos unos 70 años hacia la Guerra Fría y dicen, no, ay, joder, pues espérense, ¿dónde estamos? ¿No? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tenemos esta crisis de... ¿No lo dije todo mal? No, o sea, fue más bien la semana de las destituciones, dimisiones y protestas, parece ser, sí, pero vaya. No, pero exacto, o sea, ¿en dónde se nos rompió esta idea de la representación? ¿En dónde se nos rompió el vínculo con estos gobiernos? Bueno, ese ha estado roto desde que yo tengo memoria, pero ¿por qué esto nos dice algo sobre las democracias y qué deberíamos estar escuchando de este lado? Mira, yo voy a dejar que Ingrid hable de Corea porque es nuestra experta en Corea, ¿no?
pero sí me parece algo que quisiera apuntar y que me llama mucho la atención, porque lo acabamos de ver. Por supuesto, el asunto de lo que ocurrió en Corea es muy grave, porque además no solo este señor de apellido impronunciable para mí, decretó la ley marcial y una serie de cosas que, vamos, es un intento fallido de golpe o de autogolpe al poder legislativo que termina pues llevándolo a él también a una crisis política porque no le salió, básicamente no le salió. Bueno, ya, Ingrid nos platicará todo lo que tiene que ver, todas las implicaciones que puede tener internas o externas del tema de Corea. Pero a mí lo que me llama la atención es que la información, cómo la manejamos, ¿no? Porque en el caso de Corea, es un intento fallido de golpe de Estado. Y nadie tiene dudas de eso, estamos todos de acuerdo. Pero es lo mismo que hizo Macron el año pasado, o sea, disolvió la Asamblea Nacional. Y es lo mismo que hizo Trudeau también cuando disolvió su Congreso, o sea, exactamente es lo mismo. Pero cuando se trata de América Latina, pues son dictadores, golpistas, no sé qué. Cuando se trata de Asia, pues también, porque además pues siempre está la sospecha de esos personajes. Pero no sean los países del norte, no sean los países de Europa, porque eso es impensable, impensable que podamos utilizar esas mismas palabras, gobierno terrorista, golpe de Estado. No, en Francia no hay golpes de Estado, por favor, ni autogolpes. Aunque se disuelva la Asamblea y se adelanten elecciones y se imponga a un candidato que quedó en quinto lugar, que sería, insisto, como aquí el PRD. No, 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 eso no es dictadura, eso no son imposiciones, eso es el ejemplo de la gran democracia que tenemos como ejemplo para nuestros países, desde estos países del norte global, ¿no? Y eso, pues, no deja de ser para mí muy sintomático. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que se ha dicho en el caso de Corea, porque es imposible lo que el partido que está en el poder, que también digamos que para los países de Occidente era el ejemplo de la democracia, ¿no? Los malos son los otros coreanos, los comunistas, y aquí es el fantasma del comunismo el que está atacando al país democrático, lo que es absolutamente falso, pero bueno, independientemente de que esta era la Corea buena, para nosotros pues es inaceptable lo que ocurrió ahí. eh, y la forma en la que está actuando el actual presidente, pero lo que no deja de ser para mí impresionante es la diferencia en el lenguaje, en el manejo de lo que tiene que ver con Asia o con América Latina, y lo que tiene que ver con los países de Europa y por supuesto de Norteamérica, ¿no? Que ahí pues aunque ellos pueden disolver, ellos pueden hacer y nunca les vamos a estar exigiendo sus actas ni nada por el estilo, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es como pequeño apunte para dejarle a Ingrid, que es la que conoce muy bien el caso de Corea. Pues Ingrid, sobre esto, ya montándonos en la ola que ya nos aventó Dani, pues, o sea, justamente caracterizando esto, ¿no? Porque hay muy poca información luego aquí en América Latina y particularmente en México también hay muy poca información respecto a Corea del Sur, pero muchos califican a este personaje, que yo también batallo en pronunciar su nombre y apellido del presidente y casi futuro expresidente. Yoon Suk Yeol. No sé si se pronuncia así, Yo pero tampoco. así se escribe. Entonces, pero vaya, lo caracterizan como un Milley más ahí en Corea del Sur, con medidas muy neoliberales, muy del outsider que favorece a Hyundai, LG, SK, Samsung, entre otras más, y también con un fuerte apoyo en las Fuerzas Armadas, ¿no? No sé cómo caracterizar a este personaje y cómo explicar también en qué momento Corea del Sur aparece en el mapa mediático en esta forma que vemos con imágenes muy, pues muy graves, ¿no? Hasta recuerdan a cuando Voy los de la a, derecha tomaron el Congreso aquí, ¿no? El Senado, cuando la de la reforma judicial, pero con sus diferencias, ¿verdad? Perdóname, Ingrid. voy a intentar hacer una cápsula de 5 minutos para explicar la realidad de Corea del Sur en el mundo. No, voy a hacer un súper resumen porque es complejo, ¿no? Este es un país milenario. La gente piensa que Corea del Sur es como de los 90 y en realidad tiene 5.000 años de historia, parte con China, o sea, es un país que tiene muchísima historia. Pero sí hay que decir que tras las guerras de las dos Coreas de los años 50, donde se separa el sur del norte y el sur se lo queda a Estados Unidos y el norte se va con Rusia, digamos, con la Unión Soviética, desde ese momento en adelante Corea del Sur
ha tenido muchas dificultades con el tema de la democracia porque tuvo 40 años de dictaduras militares, ¿ya? Y recupera la democracia recién como el año 95, si no mal recuerdo. Entonces, la verdad es que ellos tienen como un referente militar muy cerca, es decir, para ellos una toma, digamos, militar en las calles es algo que está muy cercano, y también ellos sufrieron muchas masacres a manos de los militares. Huang Yu, que fue como la masacre típica, ¿no?, de los años 80, pero hubo más masacres de opresión terrible contra el pueblo movilizado. Entonces, la verdad es que esto no es algo tan desconocido para la sociedad coreana. Ahora, en Corea existen dos bloques y hay dos partidos, y los dos partidos son de derecha. Esto es igual que Estados Unidos, ¿ya? Está el Partido Democrático o Social Liberal y el Partido del Poder Popular, que suena como que fuera de izquierda, pero en realidad es bien facho. Y es tan facho porque es de la ultraderecha populista, es decir, una cosa así como Donald Trump, como los republicanos más extremos. Y es populista de derecha, de ahí viene el presidente Yoon Suk-yeol, que está bien pronunciado, Artur, porque es Yoon Suk-yeol, y ambos se subordinan al poder de Estados Unidos, todos los partidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, después del año 50 de las guerras de las dos Coreas, instala bases militares y tiene a Corea del Sur como un lugar en la región para hacerle la contrapartida a China. Entonces, la verdad es que Estados Unidos siempre ha estado muy presente, ¿no? Y este presidente John, que es muy parecido a Trump o a Bolsonaro o a Milei, tiene ese mismo perfil. Es un outsider, es carismático, llegó como desvinculado a los partidos políticos, ganó muchos apoyos porque él era fiscal. Y como fiscal persiguió a muchas personas que cometían actos de corrupción. Entonces, muy popular, fue muy popular en su momento. Y después se presenta, ¿verdad?, como independiente y luego se incorpora a este partido como del Poder Popular, que les digo es de la ultraderecha. Es tan de ultraderecha este señor que sus iniciativas que ha tenido estos años han sido que Estados Unidos instale armas nucleares dentro del país para hacer la contrapartida a Corea del Norte, o, por ejemplo, también tuvo la genial idea de aumentar la jornada laboral de 52 a 69 horas semanales. Se le han ocurrido cosas tan brillantes que ha ido su popularidad en total descenso. Hoy en día tiene menos del 20% de apoyo. Es muy de derecha, pero además es muy anticomunista con esta retórica del comunismo que la utilizó, y además muy antifeminista, odia a las mujeres, misóginos, espantosos. O sea, es una fichita el señor, ¿no? ¿Y cuál fue el tema, digamos, de por qué hace este autogolpe fallido, patético, que le dura 5 horas porque los gringos le dicen, no, en esta no voy contigo? Tiene que ver con digamos, con un bloqueo parlamentario, es decir, el Parlamento en su mayoría es del otro partido, el Partido Democrático, y han estado bloqueando todas las iniciativas, y bloquearon ahora la iniciativa del presupuesto, y anunciaron de que le van a hacer una investigación por corrupción a él y a su círculo cercano. Frente a eso, no encuentra nada más inteligente que decir, se desarma, digamos, esta asamblea, el Parlamento para afuera, militares a la calle, helicópteros militares. También es una sociedad muy militarizada. Los hombres, por ejemplo, tienen obligación de hacer el servicio militar obligatorio, entonces toda la gente, los hombres de Corea del Sur, manejan armas, ¿no? Es una sociedad muy, muy, muy militarizada. Y por lo tanto, en esta cosa de la ley marcial que él dicta, elimina, digamos, era con el objetivo de eliminar elementos subversivos de Corea del Norte, o sea, una cuestión fantasiosa que nadie se compró, y con eso prohibir todas las actividades políticas, todas las actividades parlamentarias y restringir derechos constitucionales para las personas. ¿Qué ocurrió? Que no aceptó eso ni el Congreso ni la gente salió a la calle, detuvo todo, no hubo protestas masivas, y la gente en Corea del Sur, aunque ustedes piensen que es un país así como muy adormecido por los gringos, para nada, la gente es bien combativa, entonces salieron las personas contra los militares sin temor alguno, y además salió este parlamento a votar en contra de la ley, ¿no? Lo lograron, los militares se echaron para atrás, y Estados Unidos, que se demoró como 4 horas o 3 horas en manifestarse, siendo que Corea del Sur es su aliado, digamos, estaba como mirando a ver cómo le salía, porque si le salía bien, yo creo que decían, vamos con el golpe, vamos con el golpe, pero miraron, se dieron cuenta que no le iba a salir bien porque no tenía apoyo, entonces, no estamos a favor, porque la democracia, ¿no? Y ahí los gringos le bajan el dedito, salen para atrás, y con eso se termina este autogolpe, que en el fondo es una cuestión que tiene que ver con la subordinación a los gringos, pero también con las propias crisis que tiene la democracia en Corea del Sur. Las democracias, creo que lo que dijo Dani es preciso, porque el análisis que hay que hacer aquí es
la hipocresía de Occidente, de determinar quién es demócrata y quién no, y cuando determinan que alguien es demócrata, eso implica que no lo sean, ¿no? Y que eliminen el Parlamento y que digamos, sean súper autoritarios, pero es que esa es una situación especial, ¿no? Entonces, eso es como en resumen. Pues o sea, es que parecen calca y copia estos personajes, ¿no? O sea, yo me acuerdo, creo que ahí fue Atilio Borón en un libro muy magnífico que se llama El socialismo del siglo XXI, ¿no? Que es quien habla que justamente el único ejemplo que siempre presumía el Fondo Monetario Internacional de un país que salió con sus recomendaciones del tercer mundo a ser primer mundo era Corea del Sur. Y hoy vemos esta crisis política y un personaje tan outsider como este presidente que, pues bueno, ya nos comentaste, Ingrid, que es un neoliberal puro y duro y que se presenta como un outsider, ¿no? Y que esta palabra libertad, y con esto vamos entrando como al último tema que teníamos previsto en esta mesa, ¿no? Con esta palabra libertad parece que se juntan, Dios lo hace, Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? Porque en Argentina, o sea, ya muchos kilómetros después de Corea del Sur, pues los Mileis, los Bolsonaros y aquí en México los Eduardos Verástegui y Salinas Pliego se juntaron a hablar del libre mercado, de la igualdad, etcétera, en un discurso totalmente retórico donde dijeron que la igualdad es justamente lo que genera los problemas en el mundo, entre otras cosas más. Y pues mientras aquí el libre mercado en Corea del Sur, en Francia y en otros lados más seguramente, pues parece que sus presidentes, sus democracias son las que van en declive, ¿no? ¿Qué decir de esto, Dani? Y pues cómo leer, que a uno no le da risa, pues sí, Salinas Pliego y todo lo que dice, pero vaya, se están juntando y estos fracasos son porque han ganado espacios, ¿no? Entonces, ¿cómo lees esto, Dani? Se han juntado, no sé si Dios los junta, o el diablo, o quién sabe quién los junte. Yo creo que es el dinero los junta, ¿no? Y esa es la parte peligrosa de ellos, que son personajes que tienen mucho dinero. Más allá de si crecen o no crecen, o nos parecen absurdos todos sus discursos, nos pueden parecer absurdos a nosotros, porque México hasta ahora, por distintos motivos que ya hemos analizado en otros momentos, ha tenido un blindaje porque nuestros empresarios en general son bastante malos porque eligieron mal a sus representantes, primero con Claudio X González, luego con Xochitl Gálvez y luego con Norma Piña. Bueno, están en competencia de ver quién lo hace peor, o sea, quién es más malo, quién pierde más votos, quién pierde más credibilidad. Entonces han elegido mal sus piezas, ¿no? Y entonces México tiene una suerte de blindaje hacia así esos discursos que eh, por eso nos pueden causar a nosotros un poco de gracia. Incluso yo creo que a mucha gente en México les debe parecer alucinante las cosas que dicen, ¿no? Pero efectivamente tienen un poder importante porque tienen mucho dinero, porque tienen muchas conexiones, porque en general eh, fuera de nuestras fronteras se articulan muy bien, hacen bloque, generalmente las derechas hacen bloque sin problema, no están ahí picándose los ojos de un lado al otro como en las izquierdas, porque la característica fundamental de un ser de izquierda es la crítica y sin eso pues, no funcionamos tampoco. Eh, pero entonces ellos siempre pues van en bloque, ¿no? En estas homogeneidades que les permiten sostener ese poder, porque son muy poquitos, al final de cuentas, son muy poquitos que tienen el poder y entonces que hacen filas, cierran filas para mantener el poder. Eh, entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Y por qué son peligrosos? Porque al final de cuentas van ganando y van apropiándose de un terreno que es importante para ganar los otros, que es el discursivo. Y sí van permeando en muchas sociedades, si no, no hubiéramos visto los avances de la derecha ante lo que ellos llaman el fracaso del socialismo o el fracaso ahora de los gobiernos progresistas, sin considerar los otros elementos que siempre estamos analizando acá, ¿no? Es muy fácil decir, no sabes manejar, pues sí, dices, pero nunca me has prestado el coche, entonces, ¿cómo voy a saber a la primera, no? Tiene que haber un proceso de aprendizaje de todos los gobiernos progresistas, tiene que haber un proceso también de que te permitan intentar hacer algo. ¿Cómo vamos a saber si Cuba o no pudo haber sido un gran
una gran potencia económica con todo el conocimiento que tenían y que han tenido acumulado, si tienen 300 medidas económicas y además nadie puede comerciar con ellos porque también sancionan a quienes comercian con ellos, ¿no? Con este bloqueo tan fuerte. Entonces, es muy fácil que te digan, no sabes hacerlo, pues si no te dejan hacer nada, te amarran los brazos y te dicen, pues no sabes nadar. Mano, pues entonces, ¿cómo le hacemos, no? Entonces, en ese hueco entran los medios, Salinas Pliego tiene unos medios, medios de comunicación, y entra la parte discursiva a estar una y otra y otra y otra vez diciendo, no sirven. Eso no sirve. La igualdad no sirve. El Estado no sirve. Nada sirve más que las herramientas que les han dado a ellos la posibilidad de seguir manteniendo el poder y y haciéndose millonarios. Es la única fórmula que sirve, la que a ellos les sigue haciendo millonarios mientras todos los demás nos vamos volviendo cada vez más esclavos. Entonces, creo que ahí el punto y lo importante de por qué tenemos que seguir viendo estas cosas que a veces nos parecen tan absurdas es justo cómo se van moviendo y cómo van articulando esta narrativa. Ahora veía que decía Ricardo Salinas Pliego también asimilando el discurso de Milei, que pues que los zurdos de México y no sé cuánto, o sea, repitiendo ese discurso tan nocivo de Milei. Y lo que tenemos que hacer, y creo que ella con eso sí, lo que nos toca a nosotros es irlos desmontando, irles diciendo, ¿saben qué? Su fórmula no funcionó, tampoco no sirve tampoco su fórmula, porque nos lleva a extremos como el de Corea del Sur, su gran ejemplo de la democracia perfecta del país que había salido con el mercado de la mano avanzando, y pues miren nada más a quién llevaron al poder, a un señor que nada más no solo es misógino, y no solo, o sea, a esto, o sea, no solo es autoritario, no solo es dictador, no solo es todo esto, sino que además ha empobrecido a la mayor parte de la población, ¿no? Que es lo mismo que está haciendo Milei, y ya lo queremos ver en un año, ojalá que se vaya pronto el señor, y es lo mismo que con una fórmula más sofisticada le pasa a Macron, y es lo mismo que con una fórmula mucho más sofisticada le pasa ahora a Justin Trudeau en Canadá, ¿no? Entonces también a nosotros nos toca irles diciendo, miren, ustedes tampoco saben manejar, o más bien no saben manejar, y además no tienen las manos amarradas para manejar, ¿no? Simplemente tienen todo a su favor y lo están haciendo muy mal. Creo que esa es la parte que nos toca y eso es lo que engloba todo lo que, por lo que decíamos, sí, los tres temas. Parece que están muy desconectados, porque uno es Francia, otro es Corea del Sur y otro es México, Argentina, en esta cumbre tan extraña que hubo ahí, pero pues ahí están. Y para nosotros, pues muy bien, ¿no? Que Salinas Pliego siga desenmascarándose todos los días y que se convierta en la cuarta ficha de la oposición, que seguramente, esperemos, no va a pasar. Que la gente ultra rica, los poderosos, las grandes élites de este planeta, bueno, no pareciera, tienen una educación diferente, van a escuelas diferentes, tienen sistemas educativos diferentes, pero pareciera que en esas escuelas con estos sistemas diferentes les enseñan una visión bastante extraña de lo que debería ser la democracia o de lo que quieren entender ellos por democracia. A veces yo platicando con personas muy cercanas, hay unos que me dicen, no, es que la democracia no sirve, no, y es que esto no funciona. Y entonces uno les dice, ¿y qué hacemos? ¿Nos regresamos al feudalismo? ¿No? ¿Nos regresamos a las autocracias? ¿O qué? O sea, entonces, ante estas visiones como tan catastróficas de decir, pues entonces es que es obvio que la democracia no sirve, pues ¿a dónde nos amarramos para que nos dé un poquito de esperanzas? Ingrid, para ir cerrando, ¿algún atisbo de felicidad? ¿Algún rayito de luz? Le pides esperanza a la más negativa de las negativas. A Está buen medio árbol me arrimo, difícil, ¿verdad? Arturo. Sí, no me pasé. Eso tienes que pedírselo a Dani, porque aquí con Osur generalmente nadamos en la desesperanza permanentemente, pero lo tomamos con humor. Siempre me dice eso la audiencia, me da mucha risa. Es como que yo me río todo el rato, pero digo, bueno, se va a acabar la vida en 5 minutos más, nos va a ir pésimo, adiós. Pero no, yo creo que es difícil, o sea, a ver, no es difícil encontrar esperanza, sino que más bien hay que pensar como salidas, horizontes posibles para la humanidad dentro de una cuestión muy compleja.
Y en ese sentido creo yo que este movimiento de la ultraderecha, que ya lo venimos observando porque es un movimiento que parte de los 2000, más o menos reciente, con todos estos individuos, o sea, es un refrito, ¿no? Ya vivimos el fascismo, pero este refrito actual, digamos, neoliberal, de corte neoliberal, ya lo venimos viendo como desde el 2000 en adelante, con la aparición de ciertos personajes que son la punta de lanza de este movimiento ultraderechista y que además se valen de una serie de cuestiones, entre ellas de efectivamente la ya no tan popular democracia ni los partidos políticos, ¿no? O sea, un poco el descontento popular en el sentido de que estas democracias occidentales liberales no han sido capaces hasta ahora de darle condiciones a la gente materiales lo suficientemente decentes para que tengan vidas normales, ¿no? O sea, cómo permanentemente hemos ido hacia una cuestión de desmantelamiento de derechos, de vidas muy difíciles, y por lo tanto las personas piensan que ni los partidos políticos ni la estructura democrática nos ha dado un resultado. Entonces aparece esta ultraderecha como una solución otra, como unos outsiders que están fuera del sistema del establishment, fuera de los partidos políticos, fuera de las estructuras de poder, según ellos, ¿no? Pese a que lo representan y finalmente son los más establishment del mundo, pero llegan como a salvar a estos países. Y la experiencia demuestra que lo hacen pésimo. Y yo creo que esa es nuestra esperanza, ¿no? Porque efectivamente cuando llega Bolsonaro, o sea, Bolsonaro lo hace pésimo, ¿no? Y le llega el COVID y no sabe qué hacer, y que no, que el COVID no existe, y la cuestión es que las vacunas, y que el chip 5G, o sea, todo mal. Trump lo hace pésimo, le va mal, no logra manejar la crisis económica, no logra manejar la pandemia, o sea, pésimo. Milei, patético, o sea, Milei no ha hecho nada más que empobrecer al país con las tasas de inflación iguales y peores, donde ahora el gran evento como de celebratorio en Argentina es que acaban de inaugurar un supermercado, o sea, imagínense ustedes, por favor, a lo que hemos llegado, ¿no? Eso es como la gran obra de Milei, un súper, bien, un Soriana ahí, o sea, bien Milei. Y tenemos en Corea del Sur también, pues, otro más de estos brillantes genios de la ultraderecha, que ante dos, tres cositas no pudo, pues no pudo y se atarantó y llamó a un autogolpe que ni siquiera él tenía los apoyos para hacerlo. O sea, es como un triste espectáculo lo que hizo John Suk-yeol, o sea, la verdad, si uno lo mira desde afuera, porque dice, amigo, hiciste tremendo show mundial y la verdad es que te duró 5 horas, o sea, bien, bien triste espectáculo. Y esta ultraderecha es bueno que la empecemos a conocer, dado su experiencia, ¿no? En distintos países. Y tenemos aquí a nuestro facho personal, que vendría a ser don Salinas Pliego, deudor de impuestos, ese debiera ser su primer título, deudor de impuestos y crack de la quiebra de empresas, porque Nepo Baby le ha ido pésimo, con sus empresas también, porque no es capaz de administrar Electre, quiere administrar un país, para empezar, o sea, amigo, no se te da ni con una empresa. Y lo vemos visitar a Milei y arroparse de la narrativa de la ultraderecha. Yo siempre les dije, del día uno que yo vi a ese individuo, en la isla de Capri, arriba de un yate, como con un puro, la cosa más cliché y asquerosa, con un puro y un martini en la mano, cuando empezaba así, bueno, yo dije, este va a ser nuestro facho presidencial, este va a ser nuestro Milei, este va a ser nuestro Kast, ¿no? Porque tiene la forma y tiene esta cosa de ser de familia de empresarios, de exitoso, muy entre comillas, porque les digo, le ha ido mal, exitoso no es, de tronar empresas, y que llega con esta retórica, y por supuesto era obvio que era mejor perfil que el Verástegui, o sea, porque eligieron muy mal, ¿no? Verástegui sí que era malísimo, y este otro por último más o menos puede vender un cierto discursete, y por eso ahora la ultraderecha lo arropa, lo invita, lo trae, lo lleva. Y vamos a ver a Salinas Pliego, que va a armar un perfil parecido al de estos sujetos para el 2030, que lo van a invitar a las convenciones fachas, que va a empezar a ser el facho del grupo, digamos, el reaccionario, peleándose con gente en Twitter, diciendo el malditos comunistas, marxistas, la batalla cultural de los woke, y va a agarrar toda esta retórica que usan para poder instalarse como un otro, no PRI, PAN, PRD, no Morena, sino que un otro, que va a venir a salvarnos del sistema partidista. Entonces, por supuesto que es un perfil que calza muy bien con ese lugar que ocupan las ultraderechas y esperemos que de aquí al 2030 ya nos terminemos de dar cuenta que a los fachos les va mal. O sea, esa sería mi esperanza, ¿no? Como, vean el resultado y veamos si nos conviene votar por alguien así. Dani, ¿cómo devolverle la esperanza a las democracias y decirle a la gente que no está bien que regresemos a los autoritarismos, ni a los gobiernos unipersonales, ni a las, bueno, tantas cosas tan extrañas que pueden suceder en esta vida?
Pues yo creo que primero lo que tenemos que hacer es eso, cambiarnos también nosotros el chip, porque a veces no lo creemos. O sea, viene Trump y dice, les voy a poner 6 muros, y entonces todo el mundo empieza así, de, ay, qué miedo, nos va a poner 6 muros. Y hay que decirle, no, señor Trump, si pone 6 muros va a tener un pequeño problema para hacer que las economías de sus estados funcionen, porque pues depende en 35 de sus 50 y tantos, como en 35, yo creo, ¿no? Teníamos ahí el dato. La economía de sus estados pues depende mucho del trabajo que tiene, de estos migrantes que son muy trabajados. O sea, creo que ese es primer punto. Y segundo punto, también entender que mucho del cuentito que nos han cantado en los últimos medio siglo, pues también es un cuento, como todo se construye, nos han contado una parte de la realidad, no toda, nos han dicho que la democracia como la conocemos es la única que hay, por supuesto, olvidan decirnos en esa parte que esa democracia la rompen cuando quieren las derechas y en general los gobiernos del norte global y no pasa nada porque pues en realidad creen muy poco en la democracia, en la derecha. Y después de eso también eh, creo que hay que ir a ganar estas o a dar las batallas por los relatos y el discurso. Y para eso es importante que empecemos a ser mucho más selectivos con lo que vemos, mucho más críticos con lo que tenemos que criticar, que son a estos personajes que pues han fracasado de todas, Salinas Pliego hasta como empresario, es mal empresario, o sea, lo que pasa es que son buenos rateros, pero malos empresarios. Y tenemos que ir también a fortalecer medios independientes, fortalecer medios públicos, fortalecer, y me refiero no solo a fortalecer en el ámbito económico, que pues agradezco mucho a Alberto Díaz que nos hizo una generosa aportación, pero no solo es eso, también nosotros tenemos que fortalecer nuestros propios esquemas, pues nos toca estudiar mucho, o sea, hay que tener mucha capacitación, hay muchas fallas también en el espectro independiente por lo mismo, porque pues tenemos unas condiciones para funcionar que son infinitamente menores de lo que se puede gastar en un día o en un mes, Ricardo Salinas, para utilizar toda su maquinaria de propaganda, ¿no? Entonces, creo que es eso. Ir a pelear los espacios, a pelear en la FIL, aunque sea la FIFIL, ir a pelear en las universidades, en los espacios académicos, ir a pelear en los medios de comunicación, eh, pues estos relatos, ¿no? Y empezar a desmontar lo que parece que son verdades inamovibles, porque así han decidido quienes tienen el poder que tienen que ser. Pues con esta Y sí última, coincido con Daniel Sarmiento de que Ingrid es una optimista de closet. Yo también lo creo, pero no le digan. Muy pues, en el fondo, en el fondo, en el fondo puede haber algo de optimismo. pues hay que hacer una cátedra del optimismo de Closet un día. Porque, porque sí, sí, sí. Pero bueno, Hay una serie que se llama así, ¿no? Don't Curb Your Enthusiasm. no, Salió en HBO. Sí. no sé. Bueno. Pero bueno, si ustedes dicen que sí, yo les creo todo. Así, pero pues muchas gracias, Ingrid, Dani. Se nos acaba el tiempo de esta mesa insumisa que vaya que siempre que nos deja pensando un buen de cosas. Y no sin antes de despedir, pues sí, o sea, decirles que todos sean como pues como los compañeros, como Alberto Díaz, como mucha gente que apoya justamente estos medios independientes, medios críticos, medios que pues intentamos justamente plantear otro tipo de análisis que usted no va a encontrar en TV Azteca ni en otros lados, o tal vez sí, pero del lado facho. O sea, aquí es la contraparte. Ni con Ciro, que está buenísimo el pleito ese con Epigmenio, ¿no? Con Yo el nunca, Pigmenio, sí, muchos años de conocer a Ciro Gómez Leiva, o sea, bueno, hace muchos años lo conocí, nunca lo había visto tan descompuesto. Y eso nos sí, toca ir a descomponerles la cara. Bueno, hasta pero no más Pero descompuesto además, que Adán esto, Augusto en el Senado. también. pero estos señoros, yo siento que estos señoros que envejecen se ponen tan melodramáticos, como tú me dijiste, tú me querías y ya no me... O sea, yo sentía que estaba viendo como un capítulo de La Rosa de Guadalupe en Ciro versus Epigmenio, como también el del pan, ¿no? Que le decía, traidor, tú, el café que nos tomamos. Y, ¿qué les pasa? Pues,
Pues sí. O sea, Él me Sí, no, mintió. terribles, pero es increíble verles esa expresión porque le dolió mucho que le dijeran que desde ese lugar al que se ha convertido en el refugio de la derecha y se sintió ofendido porque primero porque él no se puede ir a refugiar, o sea, o él, quién sabe, él es muy valiente, y segundo porque no se siente de derecha, es increíble que no se sienta de derecha, es increíble su autopercepción tan confundida, pero además, pues Madrid es el refugio de la derecha. O sea, no, pues eso qué culpa tenemos nosotros de que todos vayan allá, ¿no? Pero, Pero bueno, pues muy similar. Es el pero nuevo bueno. Miami, el nuevo ¿Cómo? Miami. El O nuevo sea, Miami. ¿me están diciendo que Ciro no era maoísta? No, es No que vamos a luego. hablar de No, esas ya, ya, ya. cosas. Ya, ya. Bueno, para que no vea aquí desplantes como los de Ciro, ni que pregunta con quién se tiene que disculpar, pues móchese con la del Puebla, dicen unos, y done, aporte a este proyecto periodístico, como ya lo hizo Alberto Díaz y como lo han hecho muchas personas. Aquí va a encontrar la cuenta y pues despedimos esta mesa insumisa. Dani, Ingrid, muchas gracias por sus valiosas reflexiones este día. Muchas gracias, compañeros, Un y a la abrazo, audiencia. suerte. Chao, chao.